Santo. Gracias, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te exaltamos. Te damos la gloria, te damos la gloria. No pierda la conexión ahí, puede sentarse. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Padre, te damos la gloria, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu misericordia, Señor Jesús. Gracias por esta noche, por tu presencia. Te buscamos, oh Padre, te buscamos y te anhelamos. Te damos la gloria, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Primero la fe, después la oración. Primero la fe, después la oración. Primero la fe, después la oración. Gracias, Jesús. Primero la fe, después la oración. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Primero está la fe y después la oración. Yo le voy a invitar que se pueda sentar acá al frente, gloria a Dios, para poder verlos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos y te exaltamos. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:6. Ya usted lo conoce, lo ha leído muchísimas veces. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y el mensaje es: primero la fe y después la oración. Primero es la fe y después la oración, porque a veces hacemos la oración pero sin fe. Y la palabra dice que es primero creer, es primero la fe y después la oración, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice 2 Corintios 4:13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual oré. Creí, por lo cual profeticé. Primero creemos y después clamamos. Primero es la fe, después la oración. Salmos 27:13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El rey David primero creyó, y si no hubiera creído antes, él hubiera desmayado. Tanto así que la palabra nos dice también en Lucas 18:1, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Oiga, la necesidad es una necesidad de orar siempre y no desmayar. Y para no desmayar necesitamos creer primero. Para no desmayar necesitamos creer primero, para orar siempre. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová. Primero es la fe y después es la oración. Primero necesitamos creer, afirmarnos en la palabra, alimentar nuestra fe para poder orar, porque una de las oraciones más poderosas es la oración de fe. Es la oración de fe. Amén. Vea qué tremendo. Antes de saber cuál es esa oración tan poderosa y cómo podemos aplicar la fe de Dios en la oración, hay que entender varias cosas. Y el padre de la fe, que así se le llama, Abraham, nos enseña a caminar en esa fe sobrenatural, en esa fe para creer por lo imposible, en esa fe que nos mantiene en los sentidos del Espíritu y no en los sentidos de la carne. Dice la palabra del Señor en Génesis 12, versículo 1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham, en ese momento era Abraham. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Principios de fe para orar con fe. Lo primero, dice la palabra, y ya usted lo leyó, pero a veces pasamos ese hecho por alto. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Ya el Señor le había dicho a Abraham. Ya Él le había dicho antes, pero Abraham todavía no se había ido. Pero Jehová ya le había dicho a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela. Y así pasa con nosotros. El Señor a nosotros nos dice algo y Él espera. ¿Por qué? Porque el Señor no forza a nadie, no fuerza a nadie. Él no fuerza a nadie, Él no obliga a nadie a obedecer. Él quiere que nosotros le obedezcamos voluntariamente. El Señor ya le había dicho a Abraham que se fuera. Todavía él no se había ido, pero Él ya le había dicho. El Señor no estaba obligando, el Señor no nos obliga. El Señor nos espera y respeta nuestra decisión. El Señor nos puede decir, Carlos, por allá no vaya. Estrella, por allá no vaya. Pedro, por allá no, todavía no, deténgase. A veces el Señor nos dice, ahora es tiempo de ir, es tiempo de salir, es tiempo de salir. A mí el Señor una vez me dijo, todavía no es tiempo de salir, manténgase ahí. Todavía no es tiempo, pero había un tiempo. Pero el Señor estaba respetando mi decisión. Amén. El Señor respeta nuestra decisión. El Señor nos da una instrucción, el Señor nos da la orden, pero el Señor espera que nosotros lo obedezcamos, pero no nos obliga. El Señor siempre nos muestra el camino. El Señor siempre nos da la instrucción. Somos nosotros los que decimos obedecer. Probablemente Abraham estaba esperando que su papá falleciera, no sé, pero dice que al final Abraham sale porque Jehová se lo había dicho. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Él obedeció. Dios no nos obliga, Dios nos da la instrucción y nosotros sabremos si obedecemos o no obedecemos. O sea, es un principio de fe el obedecer. El Señor llega y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y es tremendo porque cuando el Señor nos dice, sal, lo que el Señor está diciendo, yo te voy a mostrar lo que tengo para ti después de que salgas del lugar que yo te dije que salieras. O sea, hay algo que nosotros no vemos, hay algo que nosotros no vamos a recibir hasta que no obedezcamos. Cuando Dios nos dice sal, y después de que nosotros en fe salimos y obedecemos y salimos, Dios nos comienza a mostrar lo que Él tiene para nosotros. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo le mostraré, a la tierra que yo te mostraré. O sea, Dios no le muestra la tierra a Abraham para que él, basado en esa demostración, en esa evidencia, él saliera, sino que primero le dice sal y después le muestro dónde vas a ir. Hay cosas que nosotros no vamos a ver aún por el simple hecho que nosotros no queremos salir del lugar en donde estamos. No queremos salir del lugar de comodidad o de rebelión espiritual, porque Abraham se pudo haber rebelado. A veces Dios ya nos dio la orden que saliéramos de esa actitud y no salimos de esa actitud. Entonces Dios no nos puede dar y no nos puede mostrar esa tierra, esa bendición, esa visión, esa revelación, ese poder, esa gloria, esas peticiones, porque nosotros no queremos salir. Nosotros tenemos que salir. El Señor no está diciendo que tenemos que salir de ese lugar. Qué tremendo. Nosotros tenemos que mantenernos siempre donde la mano del Señor se esté moviendo. Siempre tenemos que movernos donde la mano del Señor
se está moviendo, como que pareciera que si él no sale de ese lugar, la mano de bendición no podía moverse sobre Abraham. Él tenía que salir de ahí para que la mano de Dios pudiese venir sobre él y se comenzara a manifestar lo que Dios quería que se manifestara sobre él, sobre su casa y sobre su descendencia. Por dicha, Abraham entendió y él salió, y la mano del Señor comenzó a moverse sobre él. El Señor nos está diciendo que salgamos de esas oraciones secas, que salgamos de ese corazón de orgullo, ese corazón y esas oraciones que no hay fe, donde no hay humillación, donde no hay obediencia. El Señor nos está diciendo que salgamos de ese letargo espiritual, que salgamos aún de lo que parece ser bueno y lógico a nuestro concepto, pero que no es la voluntad de Dios. Tenemos que salir. El primer llamado que nos hace el Señor es a obedecer, es a caminar, es avanzar, es a moverse. ¿Sabe por qué? Porque la fe es acción, la fe es movimiento. La fe no se pudo haber activado en Abraham si Abraham no comienza a moverse. Abraham comienza a dar el paso, comienza a caminar, comienza a moverse, y la fe comienza a generarse, la fe comienza a activarse. Dios le dice: sal, y la revelación viene. El Señor nos dice: Carlos, salga. Iglesia de Cristo, salga. Iglesia Maranata Alajuela, salga. Quien me está oyendo, salga, y la revelación va a venir. Salga de ese lugar de comodidad para que la visión de Dios venga. Después de que Abraham salió, vino la visión de Dios, vinieron los sueños, comenzó a escuchar la voz. Dios comenzó a tener una relación mayor con Abraham, pero él tuvo que salir, él tuvo que obedecer. Sal, camina, y vendrá lo que Dios tiene para ti. Amén. Gloria a Dios. Punto número 3: no condicionemos al Señor. No podemos condicionar. Dice Hebreos 11:8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dice: por la fe siendo llamado. Él creyó que esa voz que él estaba escuchando era la voz de Dios, porque él todavía no tenía una relación de amistad con el Padre, con Jesús o con el Señor. Él todavía no tenía esa amistad. Él estaba creyendo que esa voz que estaba escuchando venía de parte de Dios, porque él creía en los relatos de sus descendientes. Él lo que tenía eran historias del Dios de sus padres, pero Dios se lo comienza a revelar. Entonces, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Ve, Dios quiere que salgamos para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Puede ser un lugar físico, puede ser un lugar espiritual donde nosotros queremos mantenernos encapsulados, queremos mantenernos atrapados, y el Señor quiere que salgamos de ese lugar espiritual para recibir como herencia lo que Él quiere que nosotros recibamos. Pero dice la palabra que él obedeció y que él salió sin saber a dónde iba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces nosotros queremos las garantías antes. No, Señor, si tú me vas a mandar, si tú quieres que yo haga esto y esto, si tú quieres que yo obedezca en esto y esto y esto, tú tienes que darme garantías de esto y esto y esto. ¿Ir a dónde? ¿Y a qué? Yo no me puedo ir así sin saber para dónde voy. Yo no me puedo ir así sin ninguna garantía de que lo que yo voy a hacer va a funcionar. Nosotros siempre queremos condicionar. No, yo voy siempre y cuando usted me ayude en esto y esto y esto. Yo voy si yo tengo garantía que yo voy a recibir esto y esto y esto. No, yo voy a orar si yo realmente tengo garantía que si yo oro, yo voy a recibir. O sea, primero muéstrame para yo después creer. Antes de salir, queremos que se nos diga la evidencia para ver si nos gusta o no nos gusta, si cumple nuestros requisitos o no cumple nuestros requisitos, si cumple nuestros gustos o no cumple nuestros gustos. A veces el Señor le dice: congréguese en tal lugar, vaya aquí al trabajo, comience a apoyar a tal persona, comience a venir aquí, manténgase allá. Pero siempre pasamos condicionando a la evidencia y a nuestros gustos, y eso bloquea la fe de Dios. Eso bloquea la obediencia, eso bloquea el don de la fe.
tenemos que fortalecer nuestro espíritu. Tenemos que fortalecer nuestro espíritu. Dice la palabra: el justo por la fe vivirá. Pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Pero si no meditamos la palabra, si no la recitamos, si no la memorizamos, si no la confesamos, la fe no va a venir. Entonces, como la fe no la tengo y no estoy fortalecido y no tengo fe, no puedo vivir. El que camina por fe vive, pero el que no camina por fe sobrevive. Tiene que ver cómo sobrevive. El que camina por fe vive, pero el que no camina por fe tiene que ver cómo sobrevive. Tenemos que renovar nuestra fe por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como el hombre piensa en su corazón, así es él. Como el hombre cree en su corazón, así habla, así piensa y así decide. Vea qué poderoso, vea qué poderoso cómo Abraham había trabajado su fe en Cristo y en la palabra y en la promesa. Y eso que Abraham no tenía la Biblia. Abraham no tenía la Biblia. Abraham no tenía Facebook. Abraham no tenía YouTube. No habían libros como usted y yo podemos accesar. La palabra de Dios está en todos lados, está en aplicaciones, está por todas partes. Con solo una palabra, Abraham creyó y obedeció. Vea la mentalidad de Abraham. Vea cómo Abraham estaba con su espíritu fuerte, cómo él estaba renovando su espíritu, cómo él creía, y como él creía, y como él era, y como él pensaba, eso hacía y eso ejecutaba. Ve lo que dice Hebreos 11:17. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. O sea, imagínense, llega el Señor y le pide el único hijo, le pide a Isaac que lo ofrende, que lo ofrezca en sacrificio. Claro, él sabía que en Isaac iba a venir toda esa descendencia. Él había atesorado esa palabra. Pero vea lo que pensaba. Carlos, ¿qué es lo que pensaba? La palabra lo dice. ¿Cómo pensaba Abraham? Dice: pensando que Dios, dice Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Vea lo que pensaba Abraham. O sea, no me importa yo sacrificar a mi hijo, porque yo sé en quién he creído. Y yo creo que si Dios me pide que yo sacrifique a mi hijo, Él es poderoso para levantarlo aún entre los muertos. Ya te agradé, ya hice el sacrificio, ya obedecí, ya lo hice en fe, ya entregué lo que más me dolía, ya entregué lo que más amaba. Señor, satisface tu corazón, satisface tu corazón. Ok, dale vida. Eso es lo que Abraham pensaba. Eso es lo que Abraham tenía en su corazón. Eso es lo que Abraham lo mantuvo hasta el final. En un momento de esos, ¿qué es lo que nosotros pensamos? ¿Qué es lo que nosotros estamos creyendo? Porque el Espíritu Santo trabaja con lo que hay en el corazón del hombre. A veces no encuentra nada, a veces no encuentra palabra. Tenemos que renovar y fortalecer nuestro entendimiento. Es por eso que la palabra dice: transformados en nuestro entendimiento. Romanos, yo sé que ya usted lo ha escuchado, pero Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo. O sea, no se amolden, no hagan las cosas como el mundo las hace. Dice: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que después de que venga la transformación y venga la renovación del entendimiento, usted comprenda cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero dice: sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados. O sea, es nuestra responsabilidad. No es que Dios a usted lo va a transformar. No es que Dios a usted le va a transformar la mente. No es que Dios va a agarrar la palabra que usted le dice: Señor, méteme toda la palabra en mi cabeza, y el Señor le va a meter la Biblia en la cabeza. Le toca a usted y me toca a mí. Le toca a usted y le toca a mí. La transformación de la renovación de nuestro entendimiento es nuestra responsabilidad. No es de otro, no es del Padre, no, es de cada uno de nosotros. Transformados. O sea, nosotros mismos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la palabra de Dios. Porque si no, la fe no va a venir. La fe no va a llegar.
Punto 5. Rige tu vida por la palabra y tendrás una fe fuerte. Camina por los sentidos de la fe y tu fe será probada, pero no va a fallar. Sí, porque la fe, para que sea verdadera, tiene que ser probada. Porque si no, no es verdadera. Una fe que no ha sido probada no es de verdad. Tiene que ser probada. La prueba va a venir, la prueba va a llegar. Dice Romanos 4, está hablando de Abraham. Dice, él creyó esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme lo que sí había dicho: así será tu descendencia. Y vea qué poderoso lo que dice el versículo 19. Dice, y no se debilitó en la fe. Y no se debilitó en la fe. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O también viendo la esterilidad de la matriz de Sara. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. El versículo 21 dice, poderoso, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Dios le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Gloria a Dios. Creyó esperanza contra esperanza. O sea, esperanza contra esperanza. Hay una esperanza natural, donde esa esperanza natural se termina, porque esa esperanza natural está dependiente de lo que humanamente nuestros ojos ven y consideran que es posible lograr. Pero hay una esperanza que está puesta en la palabra de Dios, que irrumpe sobre los sentidos y sobre las circunstancias naturales para creer por lo imposible. Solamente es por medio de la palabra, solamente es por la obediencia, solamente es saliendo, solamente es no condicionando a Dios. Como lo estaba diciendo, no condicionemos a Dios. Solamente es por medio de la renovación de nuestra mente, pensando como Dios piensa por medio de la palabra. Solamente es por medio de la transformación, de la renovación de nuestro entendimiento, que nuestra fe se va a mantener fuerte, oyendo la palabra. Si usted no se congrega, si usted no lee la palabra, si usted no escucha predicación, su fe está débil. Usted no puede vivir y se convierte en un sobreviviente, porque el justo vivirá por fe. Vivirá por fe. Fue así como la fe de Abraham no se debilitó. Dice, no importa esta gente que tiene esta fe poderosa, nosotros tenemos esa fe poderosa. El padre de la fe tenía esa fe poderosa. Nosotros somos hijos de Abraham también. Usted puede tener esa fe poderosa. En nosotros hemos recibido la fe de Dios que vence al mundo. La fe de Dios que vence al mundo está en usted, está en mí. Que esa fe verdadera no sea debilitada. O sea, la fe de Abraham estaba siendo probada. La fe de Abraham estaba siendo probada. ¿Por qué? Porque él veía su cuerpo. Él veía el cuerpo de Sara. Él veía en la edad. Él veía las burlas, posiblemente las críticas, la lógica humana, el razonamiento que estaba en este cuerpo. Parecía tonto creer que Dios le iba a dar un hijo a través de ellos, a través de la matriz de Sara. Era algo ilógico. Pero dice que su fe no se debilitó al considerar su cuerpo. Él era consciente de su cuerpo. Él era consciente de su limitación, pero su fe no se debilitó, ni tampoco dudó. No se debilitó, ni tampoco dudó. Imagínense, ¿por qué no dudó? Porque el versículo 21 me dice que él estaba plenamente convencido. Plenamente convencido. Muchas cosas que nosotros no recibimos es porque no estamos plenamente convencidos. No estamos plenamente convencidos. No estamos plenamente convencidos que Él es poderoso para hacer cualquier cosa que nos ha prometido. Pero cuando usted está plenamente convencido, usted tiene una fe fuerte, una fe que no se va a debilitar, una fe que no va a desmayar.
Ahora, sabiendo y aplicando todo esto, hoy que es culto de oración, y que usted tiene que orar ahora en la noche, que tiene que orar mañana, que tiene que orar el sábado, el domingo, el 2022, el 2023. Sí, porque ahora leímos que sobre la parábola de orar siempre y no desmayar. Pero hay una oración que es poderosa para que usted pueda conquistar. Y a todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, tenemos que añadirle fe. Porque todo lo que no es de fe es pecado, hermano. Es pecado. Yo sé que usted, al igual que yo, tantas veces hemos cometido el error de hacer cosas mecánicamente, de levantar las manos mecánicamente, de adorar a Dios mecánicamente, de confesar y profetizar mecánicamente, sin estar plenamente convencidos. Porque para estar plenamente convencidos tenemos que tener un espíritu fuerte, una fe fuerte y creer. Es necesario añadir fe a nuestra oración. Por eso al principio yo dije el título: primero la fe y después la oración. Porque para que esa oración sea poderosa y traiga resultados, necesita fe. Porque Dios responde a la fe del hombre. La oración de fe me hace creer por las cosas que en el mundo natural son imposibles. La oración de fe me hace pasarle por encima a las limitaciones personales y circunstanciales. ¿Qué es lo que dice Santiago 5:15? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. No dice y la oración, no, dice y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Hay una oración que es una oración poderosa y es la oración de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, una oración sin fe tampoco agrada a Dios, porque no tiene fe. Las oraciones que usted y yo hacemos sin fe, por hacerlas o para que la gente nos vea, o para autoengañarnos, y no tienen fe, a Dios no le agradan. Necesitamos orar con convicción. Vea lo que dice, lo que es la convicción: seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. O sea, en el versículo 21 de Romanos 4, cuando el Señor decía plenamente convencido, estaba diciendo Abraham tenía convicción total, convicción plena y total, sin un porcentaje de duda, plenamente convencido. No había espacio para la duda, no había espacio para la duda, no había espacio para la queja, no había espacio para el temor ni el miedo, porque él estaba plenamente convencido que si Dios lo prometió, él lo iba a ejecutar. Ve lo que dice Marcos 11:24: por tanto os digo que todo lo que pidieres al Padre orando, por tanto os digo, entonces les digo que cualquier cosa que pidieres al Padre orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cualquier cosa, porque primero es la fe. Primero tenemos que creer para poderlo recibir. Aquí está hablando sobre la oración de fe. Cualquier cosa, hermano, cualquier cosa, hermana, cualquier cosa, dice la palabra, cualquiera. No dice que algunas, dice que cualquiera. O sea, que todas las cosas que usted le pida al Padre en oración, tenemos que creerlas que ya la hemos recibido. Si no estamos creyéndolas que ya la hemos recibido, es porque no es una oración de fe. Y si no es una oración de fe, esa oración no trae bendición, esa oración no agrada a Dios, y hasta se vuelve pecado, porque lo que no es de fe es pecado. Por eso yo toqué estos pasajes que los voy a leer nuevamente, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si usted va a acercarse delante de Dios y usted va a comenzar a orar, y usted le dice: Señor, gracias Padre por este día, usted tiene que creer que usted está frente al trono de la gracia, que el Padre Celestial está enfrente suyo en el lugar secreto. Carlos, ¿dónde está el Padre? En el trono. Sí, pero Él también está en el secreto. Él está en el secreto.
Dice, y mi Padre que me ve en el secreto. No podemos orar por orar, tenemos que creer, y esa oración de fe trae liberación, esa oración de fe trae rompimiento, esa oración de fe trae la solución, esa oración de fe es la que Dios contesta. Creí, por lo cual hablé. Si usted no lo cree, hermano, no mienta, no se engañe. No nos mintamos a nosotros mismos diciendo yo le estoy creyendo a Dios, cuando no le estamos creyendo a Dios, cuando no estamos plenamente convencidos, donde estamos dudando, donde no estamos creyendo. Tenemos que estar plenamente convencidos. Entonces, si creí, por lo cual hablé, por lo cual oré. Hubiera yo desmayado si no creyere. O sea, Abraham también, él hubiera desmayado. Pasaron 25 años. No fueron 25 días, fueron 25 años de aparentemente no ver la gloria de Dios. 25 años que él duró plenamente convencido. 25 años donde dice que la fe de él no se debilitó. No se debilitó, no dudó. Hermano, 25 años. 25 años. Y a veces nosotros pasamos 3 meses y no vemos la respuesta. ¿Y qué? Si usted está pensando que si usted no es de fe porque pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 15 años, 20 años y usted no ha visto la gloria de Dios aún sobre lo que Dios le dijo que iba a hacer sobre usted, no quiere decir que usted no sea de fe. Porque Abraham pasó 25 años. La gente le va a decir a usted que usted no es de fe. La gente le va a decir a usted que Dios lo abandonó. La gente le va a decir que para qué orar tanto, para qué vigilar tanto, si usted no está conquistando nada. Y entonces esa palabra que ese profeta le dio, eso que usted creyó, eso que supuestamente Dios le dijo a usted, no era de Dios. Eso es mentira. Eso es lo que la gente y el diablo dicen. Eso es lo que le vino a Abraham. Pero dice que la fe de Abraham no se debilitó porque él estaba plenamente convencido. Así que si ha pasado 5, 3, 8, 20 años, siga creyendo, siga fortaleciendo la fe. No dude, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Siga orando, y no solamente ora por orar, sino siga orando con fe, y usted lo va a recibir de parte de Dios. Cuando usted ore y se acerque delante del Padre, lo que usted está pidiendo, créalo que ya lo recibió. Pídalo en el Padre, pídalo en el nombre de Jesús hacia el Padre. Y cualquier cosa que usted le pida al Padre en oración, dice que creyendo, en oración creyendo. Fe primero y usted ora. Alimente su fe, alimente su espíritu para que usted ya deje de sobrevivir y comience a vivir la vida que Dios quiere. Deje de sobrevivir y comience a vivir. El justo por su fe vivirá. El que no camina por fe sobrevive. Tiene que ver qué hace. Anda angustiado, anda en temor, anda en preocupación, anda en afán, anda asustado. Esa es la gente que no camina por fe. Esa es la gente insegura que no sabe qué es lo que hacer, qué es lo que tiene que hacer. Pero la gente que camina por fe vive confiado. Vive confiado porque no camina sobre las leyes naturales de este mundo. Se rige como se rigió Abraham, por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo le invito a que usted se ponga en pie en esta hora. Gloria a Dios. Yo sé, Señor, que tú estás aquí. Tú estás en este lugar, Señor, y por la fe vamos a alcanzar. Levante sus manos. Dígale, Señor, si en algún momento nosotros, Padre, por negligencia espiritual, porque dimos espacio a la duda, porque comenzamos a escuchar otras voces que no teníamos que escuchar, porque nosotros dejamos de una u otra forma debilitar nuestra fe, te pedimos perdón, Señor. Pero en esta hora, Señor Jesús, renovamos nuestro compromiso de creerte a ti al 100%, porque tú eres confiable, Señor. Tú no eres hijo de hombre para mentir, Señor. Tus promesas en ti son amén, son verdad.
Tú lo dijiste, tú lo vas a hacer, Señor. La palabra que nos diste en el pasado, en el presente, Señor, tiene fecha de cumplimiento. Solo nos toca a nosotros creer y estar plenamente convencidos, fortalecer nuestra fe, renovar nuestro entendimiento, no ponerle peros a Dios, salir. Si Él nos dice que salgamos, si Él nos dice que dejemos nuestra parentela, si Él nos dice que dejemos nuestra mala actitud, si Él nos dice que dejemos nuestra mentalidad de incredulidad, le vamos a obedecer. Y Dios, en el momento que nosotros nos movamos en fe, creyendo en nuestro corazón, Dios va a hacer su obra. Y en el momento que salgamos y obedezcamos en el camino, en el lugar que Dios nos va a mostrar, la visión va a venir, la respuesta va a venir, la restitución va a venir, la bendición va a venir, la familia va a llegar, la promesa se va a cumplir, los cielos van a ser abiertos, la gloria de Dios va a venir, el poder sobrenatural de Dios se va a manifestar. Así que levante sus manos y dígale y cántele esto al Señor en el nombre de Jesús. Oh, yo gracias. sé que estás, sí, Padre, creemos que tú estás aquí, Señor. Creemos que tú estás en este lugar, Señor Jesús. Siento tu caminar. Tú te mueves entre el pueblo, Señor Jesús. Te mueves entre el pueblo. Oh, sí, Señor, creemos que es así, Padre. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí.